Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo de nuestros famosos. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air y que aunque ya no estén juntos, siguen siendo el centro de atención de todos los medios. Vamos a analizar la situación actual entre ellos, los rumores que los rodean y, lo más importante, una confesión que lo cambiará todo. Pero antes de sumergirnos de lleno en este jugoso tema, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias exclusivas, chismes jugosos y análisis profundos de sus celebridades favoritas. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Kerem y Hande siempre ha sido objeto de fascinación. Desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, la química entre ellos era innegable. Su romance en la pantalla se trasladó a la vida real, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su relación era un cuento de hadas moderno, viajes románticos, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en redes sociales. Todo parecía perfecto. El mundo entero se rindió a sus pies. La espontaneidad que derrochaban, las miradas cómplices, las risas compartidas, todo ello alimentaba la llama de una historia que parecía escrita en las estrellas. Cada aparición pública, cada entrevista, cada gesto, era analizado con lupa por los fans, ávidos de detalles sobre su idílica relación. Y es que ¿quién no se ha sentido identificado con su historia? Dos jóvenes exitosos y atractivos, que se enamoran en el trabajo y construyen un futuro juntos. Un romance de película que parecía sacado directamente de una comedia romántica. Los Anker, como cariñosamente los apodaron sus seguidores, se convirtieron en un símbolo de amor verdadero y esperanza, inspirando a miles de personas en todo el mundo a creer en la magia de los cuentos de hadas. Pero, como suele ocurrir, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Después de un tiempo, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio muchos los descartaron como simples chismes infundados, pero lamentablemente poco después, la confirmación llegó. Kerem y Hande habían terminado su relación. El golpe fue devastador para sus fans, que sintieron como si una parte de ellos se hubiera roto también. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales, inundando los timelines de mensajes de incredulidad, tristeza y desconcierto. La noticia fue un shock para muchos fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las razones detrás de la ruptura nunca se hicieron públicas de manera oficial, pero se especularon muchas cosas. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte para ellos, otros que tenían diferentes prioridades en sus vidas y otros simplemente que el amor se había acabado. La presión de los medios, sin duda, jugó un papel importante. Cada paso que daban, cada palabra que decían, era escrutinizado hasta el extremo. La constante vigilancia de los paparazzi, la invasión de su privacidad, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, todo ello pudo haber contribuido al desgaste de la relación. Además, sus apretadas agendas profesionales también pudieron ser un factor determinante. Ambos son artistas muy demandados, con compromisos laborales que los mantenían alejados durante largos periodos de tiempo. La distancia, la falta de tiempo para compartir juntos, la dificultad para mantener una comunicación fluida, todo ello pudo haber afectado la solidez de su relación. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Ambos han estado enfocados en sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y explorando diferentes facetas de su talento. Hande se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, participando en exitosas series y películas. Kerem, por su parte, ha expandido sus horizontes, trabajando en proyectos internacionales y demostrando su versatilidad como actor. Sin embargo, a pesar de que ya no están juntos, los fans siguen esperando una posible reconciliación. Y es que la esperanza es lo último que se pierde. Los Anker-shippers, como se hacen llamar, no han perdido la fe y siguen alimentando la llama de la esperanza con cada interacción, cada rumor, cada gesto que pueda interpretarse como un indicio de reconciliación. En los últimos meses hemos visto a Kerem y Hande interactuando de manera amistosa en redes sociales.
Se han dado me gusta en publicaciones, se han comentado fotos, e incluso se han seguido mutuamente de nuevo. Estas pequeñas interacciones han alimentado aún más los rumores de una posible reconciliación. Un simple me gusta se convierte en noticia, un comentario en una declaración de intenciones, un follow en un símbolo de esperanza. Los fans analizan cada detalle con lupa, buscando pistas, señales, indicios que confirmen sus sospechas. Anker está vivo. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Hace poco Kerem Bürsin concedió una entrevista a un medio de comunicación turco, en la que habló sobre su relación con Hande Erçel. En la entrevista, Kerem fue muy sincero y abierto sobre sus sentimientos hacia Hande. La expectación era máxima. Todos querían saber qué tenía que decir Kerem sobre su expareja, sobre los rumores de reconciliación, sobre el futuro de su relación. Hande es una persona maravillosa, dijo Kerem. Siempre la he admirado como actriz y como persona. Tenemos una conexión muy especial, y siempre la tendré presente en mi corazón. Estas palabras, llenas de cariño y admiración, resonaron con fuerza en los corazones de los fans. Era evidente que a pesar de la ruptura, Kerem seguía sintiendo un profundo afecto por Hande. Hasta aquí todo parece normal. Pero luego Kerem hizo una confesión que dejó a todos boquiabiertos: a pesar de que nuestra relación amorosa terminó, siempre seremos amigos. Hande es una de las personas más importantes en mi vida, y quiero que siempre esté presente en ella. La bomba había estallado. La confirmación de que, al menos por ahora, no hay reconciliación amorosa a la vista. Un jarro de agua fría para los Anker-shippers, que veían cómo sus esperanzas se desvanecían. Impactante, ¿verdad? Kerem dejó claro que a pesar de que ya no son pareja, su amistad sigue siendo muy importante para él. De hecho, enfatizó la palabra amigos, dejando claro que ese es el estatus actual de su relación. Esto confirma los rumores que circulaban sobre su acercamiento, pero deja claro que por ahora, no hay una reconciliación amorosa en el horizonte. Una declaración que, aunque sincera y honesta, no ha dejado de generar debate y controversia entre los fans. Algunos la interpretan como una señal de madurez y respeto mutuo, otros como una forma de mantener la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro. Pero ojo, esto no significa que la puerta esté completamente cerrada. En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Quién sabe si en el futuro el destino vuelva a unirlos. Los caminos del amor son inescrutables, y nunca se sabe lo que puede deparar el futuro. Quién sabe si con el tiempo, la amistad que ahora los une se transforme de nuevo en amor. Por ahora, lo que sí sabemos es que Kerem y Hande siguen siendo amigos, y que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales y personales. Un apoyo mutuo que demuestra la solidez de su amistad y el respeto que se tienen el uno al otro. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo esta situación. ¿Qué significa realmente que Kerem y Hande sean solo amigos? ¿Es posible mantener una amistad sincera después de haber tenido una relación amorosa? ¿O siempre quedarán sentimientos latentes? Una pregunta que ha generado miles de respuestas diferentes. Algunos creen que es imposible mantener una amistad verdadera después de haber compartido intimidad y sentimientos profundos con alguien. Otros, sin embargo, defienden que es posible separar el amor romántico del afecto y el cariño que puede quedar entre dos personas que se han querido. La verdad es que no hay una respuesta fácil a estas preguntas. Cada relación es diferente y cada persona maneja las situaciones de manera distinta. Algunas parejas pueden mantener una amistad después de la ruptura, mientras que otras prefieren tomar distancia y seguir caminos separados. La clave está en la madurez, el respeto y la sinceridad. En el caso de Kerem y Hande parece que ambos han optado por mantener una relación de amistad. Esto podría deberse a varias razones. En primer lugar, ambos son personas muy maduras y profesionales, que saben separar su vida personal de su vida laboral. En segundo lugar, ambos comparten una historia en común, que los une de alguna manera. Trabajaron juntos en un proyecto que los catapultó a la fama mundial, y vivieron momentos muy especiales juntos. Es comprensible que quieran mantener esa conexión, aunque ya no sea a nivel romántico. Una conexión que va más allá del amor, basada en la admiración, el respeto y el cariño. Además, es importante recordar que Kerem y Hande son figuras públicas, y que su relación es objeto de constante escrutinio por parte de los medios y los fans.
Mantener una amistad puede ser una forma de evitar conflictos y polémicas, y demostrar una imagen de madurez y respeto mutuo. Una estrategia inteligente para proteger su privacidad y evitar alimentar más rumores y especulaciones. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que en el fondo, ambos sigan sintiendo algo el uno por el otro. Como dije antes, la esperanza es lo último que se pierde. Y quién sabe si con el tiempo su amistad evolucione hacia algo más. El tiempo dirá si el destino tiene otros planes para ellos. Lo que sí es cierto es que la relación entre Kerem y Hande sigue siendo un tema que genera mucho interés y debate entre sus fans. Muchos esperan una reconciliación, mientras que otros prefieren que sigan siendo amigos. Al final, la decisión es suya, y lo importante es que ambos sean felices y estén en paz con su relación. Lo que importa es que ambos estén bien, que puedan seguir adelante con sus vidas y que, sea cual sea su relación, puedan seguir contando el uno con el otro. Y ahora, después de haber analizado a fondo esta situación, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande deberían volver a estar juntos? ¿O es mejor que sigan siendo solo amigos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué esperan de esta relación. Para resumir lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema de interés para sus fans. A pesar de que ya no son pareja, ambos mantienen una amistad, y se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Kerem confesó que Hande es una persona muy importante en su vida, y que siempre la tendrá presente en su corazón. La posibilidad de una reconciliación sigue siendo incierta, pero la esperanza es lo último que se pierde. Una historia que, aunque con altibajos, sigue emocionando y cautivando a miles de personas en todo el mundo. Y eso es todo por hoy, mi gente guapa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería posible. Antes de despedirme, quiero recordarles que pueden dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. No se corten y déjenme sus mensajes. Quiero saber sus teorías, sus predicciones, sus deseos para Kerem y Hande. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias exclusivas, chismes jugosos y análisis profundos de sus celebridades favoritas. Únanse a nuestra comunidad de chismosos y disfruten de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y un abrazo apretado. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un chisme, así que disfrútenlo.